vamos con... Vamos con Cristiana Acuña. Cristiana Acuña, tiene una información que entregarnos Oye, ahora, sobre todo porque ayer nos sorprendimos con un hallazgo macabro en Maipú, Cristian. Ahí te veo con el alcalde. Claro, ese fue un hecho que levantó todas las alarmas, el hallazgo de partes de un cuerpo, un crimen horrendo, y que estamos con el alcalde de Maipú, Tomás Bodanovich. Se pensó que pudo haber sido una organización internacional de narcotráfico, por ejemplo, el Tren de Aragua. Hola, muy buenos días Priscila, José Luis, a todos y todas quienes nos están mirando en la casa. Alcalde. Sí, la verdad es que ayer nos levantamos muy preocupados. Yo creo que es evidente, si bien uno como autoridad tiene que ser muy cauto a la hora de entregar información, todos sabemos, yo creo, lo primero que se nos vino a la cabeza apenas tuvimos la lamentable noticia de que restos humanos, en particular una cabeza, había sido encontrado en los restos de la basura. Esto fue una situación bien engorrosa también y casual, porque afortunadamente, digámoslo, porque había una persona en situación calle hurgueteando, por así decir, en la basura, encuentra esto, da la denuncia a una vecina, se ponen en contacto con la Municipalidad de Carabineros y se comienza a desarrollar una investigación que nosotros al principio, claro, lo hablábamos con la Policía de Investigaciones y estábamos preocupados porque decíamos, ¿por qué solamente esa parte del cuerpo y no el resto? ¿Dónde estará el resto? ¿Habrá un interés de atemorizar a la comunidad a través de una señal, de haber repartido el cuerpo por distintas partes? Obviamente uno pensó en crimen organizado, en asociación ilícita, en bandas quizás internacionales, nos pasamos todas las películas posibles y obviamente generó miedo en todos los vecinos de decir un tipo de delito que hasta la fecha no habíamos tenido muy presente en Maipú. La cantidad de homicidios se ha mantenido baja en la comuna, pese al tamaño que tiene, pero no nos asustamos evidentemente. Pero... Claro, porque son modus operandi que utilizan estas bandas internacionales de narcotráfico, personas que han ingresado en forma ilegal al país. ¿Cuál es la situación respecto de la migración acá en Maipú y su vinculación con delitos? Sí, yo creo que lo importante aclarar es que posteriormente, gracias a la investigación de la Brigada de Homicidios, se pudo determinar que no fue un crimen organizado ni asociado a bandas delictuales ni narcotráfico, sino que fue un crimen de violencia intrafamiliar, donde, claro, un menor de 19 años finalmente da muerte y descuartiza a una persona de cerca de 60 años. Yo creo que también esto es bien importante y perdón que ponga el foco, porque a mí yo creo que nos hace entender que hoy día los fenómenos delictivos en Chile van mucho más allá que la acción policial. La acción policial es profundamente importante, pero lo hablamos con los equipos, de hecho, de Carabineros ayer. No hay intervención policial posible que te permita evitar un crimen de estas características con lo inhumano y desgarrador que es. Y ahí tenemos que también empezar a picanear un poquito más profundo y ver, por ejemplo, los enormes temas de salud mental que hoy día tenemos instalados en la población, las carencias de atención que tenemos como Estado. Hoy uno de los temas que preocupa a la gente es los delitos asociados también a la migración. Sí. ¿Cuál es la realidad que tiene su comuna? Para ser bien honesto, hoy día los porcentajes de delitos asociados a migrantes en Maipú no distan mucho de la proporción de migrantes en la comuna. Es decir, en términos relativos, los migrantes no delinquen ni más ni menos proporcionalmente a las personas de nacionalidad chilena. Lo que sí hemos hablado permanentemente con las policías, con la fiscalía, es que muchas veces se internalizó un tipo de delito que no existía en el país a propósito de bandas extranjeras que al llegar al país traen consigo conductas que no eran habituales en nuestro medio nacional y que además han forzado a que otras bandas chilenas, por así decir, se pongan al día en la complejidad del delito que cometen. Se vuelven más violentos porque aprenden. Más allá de la cantidad de delitos, el tipo de delito, el nivel de violencia de estos delitos, que también genera obviamente una sensación de preocupación muy grande. Y por otra parte, yo creo que hay otro problema asociado, lamentablemente una migración que uno entiende que muchas veces es forzada, que escapan de realidades que son brutales, pero que al ser recibida en forma totalmente desmedida y desregulada en el país, genera otro tipo de problemas. Por ejemplo, lo sufrimos mucho nosotros en la comuna, tenemos todo un campamento que la verdad es que ya es un barrio. Sí. Campamento gigante. Y lo hemos visto aquí, alcalde. Alguna vez en camino a Miripilla, lo hemos visto. Con Pajarito, que eso ya es un barrio, o sea, son 400 viviendas de estructura sólida, muchas de ellas de 2 pisos, con servicio. Es una verdadera hasta ciudad, con discoteca. Hasta con discoteca, con talleres mecánicos, que se instala, claro, porque, bueno, eso se instala antes que nosotros llegamos a la alcaldía, pero más allá del tiempo político, yo creo que aquí no hay que ver tanto eso. Hay una realidad nacional. Llegó una gran cantidad de migrantes sin hogar, sin papeles, sin regularse, escapando de una situación terrible, sin tener dónde vivir. Se fueron tomando muchos espacios y eso también genera una externalidad negativa. ¿Alcalde? En los entornos, como la que alcalde, como estas personas fantasmas. Le van a hablar del estudio. Sí, alcalde, y escuchándolo también claramente, por supuesto que ahí hay una preocupación mayor porque son distintos problemas los que se han generado por producto de esta migración tan abultada en los últimos años. Ahora le quiero preguntar sobre todo cuando hablamos de los delitos violentos, porque
porque hay un proyecto que modifica la ley de migración y tipifica delito de ingreso clandestino. ¿A usted qué le parece este proyecto, alcalde? ¿De alguna forma ayudaría a disminuir lo que estamos viviendo actualmente con el tema de la migración? Claro, si desincentivamos y lo convertimos en delito el ingreso clandestino. Mire, yo creo que estas son situaciones complejas y evidentemente muchas veces es difícil darlas por la sensación que ya está instalada en la ciudadanía. Yo trato siempre de razonar como desde el sentido común en lo posible. Yo creo que todos nosotros entendemos que ante crisis políticas y sociales que viven algunos países, hay personas que van a verse en la necesidad de abandonar su país. Yo creo que nadie abandona su país por gusto. Yo, si el día de mañana tengo que irme de Chile, me gustaría hacer lo último que hiciera. Me gustaría estar acá con mi familia, con mi gente, en mis lugares, con mis barrios. Y si me veo forzado a salir, evidentemente no es una situación grata ni buena para nadie. ¿Cuál es el problema? Cuando ese ejercicio se convierte en un ejercicio masivo, comienza a afectar a toda la región. Lo que pasó en la crisis particular que vivió Venezuela es que se empezaron a dar movimientos migratorios masivos, desmedidos y desregulados en gran parte de la región. Y eso, por mucho que uno entienda el drama humano que hay detrás y uno trate de empatizar con él, evidentemente los sistemas tienen cierta capacidad de recibir personas. Nuestro sistema de salud, nuestro sistema de educación, nuestra cantidad de viviendas, nuestros barrios, no están preparados para que un día a otro puedan llegar. Pero si ni siquiera da vaso para los propios chilenos. Alcalde, ¿sabe qué? Pero cuando hablamos de los delitos violentos que hemos importado... y ahí hay un problema del cual tenemos que hacernos cargo, yo creo, como país, de entender que esto tiene que tener un límite, tiene que tener una regulación, porque si no los costos los pagan no solo las personas migrantes que no tienen condiciones para llegar, sino que también nuestros vecinos. Pero ¿usted está o no de acuerdo con la idea de que sea un delito pasar por un paso clandestino? ¿Es una buena idea o no para enfrentar el problema que ustedes creen? Mire, yo no soy abogado penalista y creo que habría que ver evidencia para ver los efectos que eso va a tener, pero si a mí me preocupan, yo creo que es muy importante poder darle un freno y un control a que no sigamos teniendo las fronteras tan abiertas como las tenemos, porque eso está generando perjuicio en nuestro país y también en las personas que llegan quizás con una expectativa o una promesa, pero nosotros vemos lamentablemente que no tienen dónde pasar la noche, que no tienen cómo emplearse, que no tienen cómo regularizarse, claro. Y eso genera un problema en la convivencia de la sociedad en general y un deterioro en la calidad de vida. Y además, lamentablemente, digámoslo, ha pasado que un porcentaje quizás menor de estas personas, pero muy visible, ha caído en conductas delictuales muy noticiosas, muy mediáticas, muy atemorizantes. O derechamente, alcalde, una estigmatización en los grupos migrantes que también es muy peligrosa para ellos. Alcalde, también derechamente en otros lugares, y yo me atrevo a decir que es así por estas organizaciones criminales, advierten que Chile es un país donde se puede delinquir con tranquilidad. Tú ingresas, oye, un sistema garantista de justicia, Carabineros, la verdad es que está acorralado con la ciudadanía, tiene un armamento débil. Ya no son lo que eran, ya no son lo que eran. O sea, se abrió una oportunidad de... Chile es el mercado, ¿ah? Es como... Y como atractivo para los delincuentes. Pero también como muchas bandas chilenas se van a Europa a carterear, porque ven facilidades. Chile se transformó en un país también fácil para que estas bandas de grupos organizados vinieran y tirar y abrazarse. Sí. Sí, y ahí es importante, yo creo que las señales que se dan, tanto en lo discursivo, en las reformas legales que podamos tener, y yo estoy de acuerdo, si hay que dar una señal clara de que no está permitido ingresar a Chile de forma irregular y que eso va a tener sanciones, eso sin duda puede desincentivar ciertos movimientos. Claro. O sea, es como lo que vimos cuando, y yo no quiero con esto responsabilizar de todo el fenómeno migratorio al expresidente, pero cuando se da una invitación como la que se hace en Cúcuta, evidentemente genera muchas veces una sensación, un incentivo a poder desplazarse, que yo creo que es muy importante que hoy día transversalmente en el espectro político seamos claros. Aquí nadie niega que emigrar puede ser un derecho humano, que las personas que lo hacen tienen que ser resguardadas, pero también hay que entender que los países tienen un límite, que lo que está pasando en la frontera ya saturó gran parte de nuestros servicios y que hay que ponerle un límite a ello. Y los expertos en materias migratorias, que no somos los municipios claramente, tendrán que ver cuáles son tanto las políticas públicas, las reformas legales y los mensajes más contundentes que puedan permitir darle un orden al proceso migratorio. Oiga. Porque lamentablemente, como lo decíamos antes, más allá de comprender y empatizar el drama humano que hay detrás, la situación interna del país se va volviendo cada vez más insostenible ante servicios que ya están saturados para atender a las personas que están regularizadas. Y hay tensión social. No tienen cómo poder atender a personas que no lo están. Y hay tensión social. Pero también cuando yo le decía esta cosa de las facilidades, de que Chile es la papa, lo advierten algunos, también en verdad pareciera que lo es también para mucha gente local, porque usted
alcalde ha dado una lucha frontal, digamos, por un problema de seguridad que tienen sus vecinos, que es el funcionamiento del espacio Don Oscar en Maipú, donde usted ha tratado de ocupar todas las herramientas que le da la ley. Aquí estamos revisando un titular de La Tercera. Dice, hay balaceras casi todos los fines de semana. Alcalde de Maipú en picada contra el espacio Don Oscar tras nuevo tiroteo y un joven que quedó herido, que está fuera de peligro vital, pero fue herido a bala ahora el 15 de abril. El asunto es tirar y abrazarse, ¿no? Porque usted, por ejemplo, como alcalde que vela por la calidad de vida de sus vecinos, resulta que poco puede hacer, pocas herramientas tiene, y tiene que hacerlo como la alcaldesa Matei también, ¿ah? Buscar el último artilugio legal que pudiera para poder clausurar o restringir. 4 homicidios. 4 homicidios. Que circundan este espacio. ¿O no, alcalde? Pero ahí, de nuevo, yo creo que son muy importantes las señales que uno da. Los municipios muchas veces tenemos menos atribuciones y menos facultades de lo que todo el mundo cree. O sea, muchas veces los vecinos desde el sentido común me dicen, pero alcalde, ¿por qué no va y lo clausura? Si yo pudiera ir y clausurarlo, lo hubiera clausurado ayer. ¿Por qué no se puede, alcalde? Si pudiera ir y demolerlo, lo demuelo hoy día. No siempre tenemos todas las facultades, que yo creo que es lo importante. Teniendo la cancha como es, porque la cancha para los municipios está empinada para arriba, tiene barro, tiene las medidas malas, la cancha es injusta y es desfavorable muchas veces para nosotros dar señales claras y contundentes. Yo creo que hoy día a ningún vecino de Maipú le puede caber duda de cuál es la postura y la acción del alcalde, que es combatir un lugar que es profundamente inseguro, donde hay balaceras, donde hay tiroteos, donde hay presencia de drogas, donde se han cansado de burlar la ley, donde esto ha pasado no solamente en los últimos 2 o 3 años, es una cuestión ya histórica en el tiempo reciente de Maipú, donde muchas veces se presumía cierto arreglo con algunas alcaldías anteriores. Yo creo que aquí la postura es clara. Nosotros no vamos a dar espacio a ese tipo de lugares, los vamos a combatir legalmente, comunicacionalmente y socialmente, y vamos a agotar todas las instancias con las reglas del juego actuales, pero también buscando reformas en esas reglas del juego para permitirnos. Por ejemplo, que cuando revocamos una patente de alcoholes con votación plena del Consejo, la Corte de Apelaciones no nos rechace eso, porque hoy día la ley, lamentablemente, y esto no es responsabilidad de la Corte de Apelaciones, por cómo está configurada la ley, tiene todas las de devolverle la patente. La Corte de Apelaciones puede considerar que es arbitrario. Han habido homicidios cada 6 meses. Alcalde, eso le quiero preguntar. Han ocurrido 4 homicidios. ¿Qué es lo que tiene que pasar para cerrar este espacio? ¿Qué tiene que pasar? ¿Qué tiene que pasar para cerrar el espacio después de 4 homicidios? Eso es lo que yo digo. Aquí tiene que haber una normativa. Si esto no puede transformarse en que el alcalde se transforme en el patrón del fundo y cierre a dedo los locales que no le agradan. Eso evidentemente también podría caer en una arbitrariedad que atenta contra el derecho a la actividad comercial, por ejemplo. Pero nosotros creemos que tiene que haber una normativa que pueda determinar que en la medida que un lugar hay pruebas de que es inseguro para la comunidad, con informes vinculantes de las juntas de vecinos o de carabineros, con informes policiales que determinen que allí hay balacera o tiroteo, nos puedan dar a los municipios la facultad para clausurarlo. Porque si no, nos vamos en el mundo al revés, donde... O sea, yo creo que cualquier persona que conoce el caso y que lo ha seguido, y me imagino que cualquier vecino de Maipú que ve lo que pasa en Don Oscar, que no es 1, 2 ni 3 veces, pasa de forma recurrente, que ve que hay un alcalde con compromiso y disposición a la clausura, que ve que hay una delegada presidencial que también generó una clausura. Yo esto lo hablé con la ministra del Interior en una reunión, ella me contaba de su experiencia como alcaldesa de Santiago. O sea, estamos todos de acuerdo de que hay que cerrarlo, me imagino que ustedes dos también. Pero hoy día los atributos legales, porque uno tiene que moverse dentro de un marco institucional y más allá que la ley nos guste o no, hay que respetar el marco institucional que tenemos, no podemos ir y clausurarlo. Ahora estamos buscando nuevas alternativas, nos estamos contactando con nuevos estudios de abogados especialistas en esto y créanme que vamos a buscar hasta la última posibilidad, el último subterfugio para lograr esa clausura. Pero claro, acá hay un local que alega persecución y yo lo digo claramente. Por cierto, o sea, vamos a perseguir no solo a ese, a todos los locales que generen un riesgo para la seguridad de los vecinos y yo al menos como alcalde voy a trabajar todos los días con ese propósito. ¿Tenemos todas las de ganar? Alcalde. Por cierto que no, pero menos nos vamos a quedar de brazos cruzados viendo cómo eso ocurre en la comuna. Oiga, ¿es verdad que usted ha recibido amenazas de muerte precisamente por este tema? Sí, bueno, cuando nosotros generamos la primera clausura, porque si quieren puedo hacer como cronología rápida, nosotros en diciembre del 2021, que fue la primera vez que nos tocó votar la renovación de la patente de alcoholes, le rechazamos la patente de alcoholes a Espacio Don Oscar con votación unánime del Consejo. Ellos siguieron haciendo fiestas después, pero supuestamente sin venta de alcohol. ¿Cuál era el tema? Que vendían las bebidas a 70 lucas y regalaban botellas de whisky. Sí, eso entonces ellos decían, claro, no vendemos el alcohol, lo regalamos. Claro. A propósito de eso, hubo nuevas balaceras y hubo un asesinato en el mes de abril del año pasado. Allí nosotros nos contactamos con la delegada presidencial y dijimos, vamos y clausuremos este inmueble.
logramos clausurar. ¿Cuál es el problema? Que Espacio Don Oscar es una inmediación bastante amplia que tiene dentro 3 centros de eventos además de canchas deportivas. Es decir, se cierra un inmueble y traslada la fiesta al inmueble al lado o pueden hasta armar una carpa y hacerla. Bueno, cuando nosotros decretamos esa clausura que nos permitió cerrar el lugar de forma momentánea en ese entonces, ahí yo recibo varias amenazas de muerte. De hecho, fueron dadas a conocer a la Fiscalía, a la Policía de Investigaciones. Yo tuve que estar con protección personal, policial permanente durante cerca de 4 meses, porque el mismo fiscal nos decía, si estas amenazas llegaran de cualquier parte, o por ejemplo, no sé, del comercio de la plaza, cuando nosotros tuvimos también que despejarlo y también hubiera unas situaciones de fricción, no serían tan preocupantes. Pero sabemos que ese es un local ligado a otras prácticas delictivas mucho más complejas, mucho más avesadas, por tanto el perfil de riesgo es mayor y claro, uno tiene que verse sometido a veces como alcalde a ese tipo de acciones, pero lejos de amedrentarnos, yo creo que más razón nos da de decir este es un lugar que es un foco de delito y de conflicto y que con más fuerza tenemos que combatirlo. Pero pareciera que están ganando esa pelea, con protección policial y estuve 4 meses resguardado, pero hay presidentas de juntas de vecinos, hay funcionarios municipales, hay concejales que no cuentan con esas mismas garantías. Sí, claro. Y por lo mismo a veces se hace más difícil para ellos poder enfrentar este tipo de locales. Yo como alcalde al menos creo que tengo tanto la posibilidad de tener protección policial como una protección pero mediática, alcalde, ¿cierto? De que es más difícil que puedan atentar contra uno. No, bueno, claro. Por lo mismo, con más fuerza tengo que dar esa pelea. Francesco. No, simplemente yo le quería decir al alcalde Francesco por acá que es insólito que estemos discutiendo como por quinta, sexta vez el tema del Espacio Don Oscar. Es francamente impresionante. Se entiende la batalla, la cronología de lo que usted ha hecho, la delegada presidencial por una parte, el gobernador por otra. Entiendo que alguna vez también se manifestó. Pero francamente, balacera tras balacera, 4 homicidios. Entonces, aquí es cuando las personas justamente dicen, bueno, no hay Estado, nos sentimos abandonados, no tiene nada de sentido. Que yo puedo entender, voy a tratar de ser abogado del diablo, alcalde. Ya, pongámonos en el siguiente escenario. Efectivamente, yo tengo un local comercial, hago fiesta, legítimo, ¿no es cierto? Una actividad comercial, sí, con mis patentes y permisos al día. Con bienvenido, de hecho. Bienvenido, y que sea una actividad debe comercial. estar todo en regla, porque no hay forma de quitarle la patente. Claro, pero el asunto es que yo puedo decir, oye, pero si esto no se produce en mi local, se produce afuera de mi local. Y afuera no me corresponde a mí la seguridad. Y afuera a mí no me corresponde la seguridad. Pero, y ahí entra el problema, sí, pero lo que pasa es que no sé qué, bueno, también acá, digamos, convengamos que la botella de bebida a 70 lucas y el whisky de regalo es un artilugio que ya sabemos que es una trampa, un chanchullo y ya estamos mal. Pero independiente de todo, no voy a poner este caso porque tiene muchas aristas, pero en un caso así, lo lógico sería que el propietario de este comercio que está generando afuera una serie de situaciones, porque los jóvenes se toman mucho alcohol y se agarran a puñete. Claro, si se están agarrando puñete dentro de mi local, mi deber es sacarlo de fuera del local y que, no sé, pues, la fuerza pública se haga cargo de lo que pasa afuera. Llamar a carabineros. Pero, claro, llamar a carabineros. Pero un empresario que tiene este problema y cacha que es recurrente, o sea, se da cuenta que es recurrente afuera de su local, podría perfectamente trabajar en conjunto con el municipio, con Carabineros y hacer un esfuerzo mancomunado, es decir, la sociedad civil y el Estado, para tratar de que esto no afecte el entorno a los vecinos. ¿Y ¿O es muy tonto lo que estoy diciendo, alcalde? ¿Y eso en algún minuto se conversó, alcalde? ¿O no hay intención? Sí, mire, yo creo que lo primero, tú das en un punto bien importante, que podríamos como encasillarlo la responsabilidad social empresarial. O sea, exacto. Si yo como empresario, démosle todo el beneficio de la duda, que no es la visión que yo tengo, pero hagamos que, por ejemplo, él está tomando muchas medidas y está tratando de verdad de que sus eventos sean espacios seguros. Si ya después de, porque esto lleva muchos años, claro, pero hagamos solamente caso al último año. Si tú después de un año ya te das cuenta que tenés 4 homicidios, tiroteo todos los fines de semana, que estáis arriesgando la vida de todos quienes asisten a tu lugar, que estáis afectando a las comunidades aledañas y tú de verdad tenés un poco de responsabilidad social por lo que tu negocio genera, pucha, busca otra actividad comercial quizás a que una que esté poniendo en riesgo la vida de quienes tú asistes, porque además, y aquí lo vinculo con la coordinación de carabineros, que existe el nivel de desgaste para los carabineros de Maipú y para los equipos municipales de tener que estar todos los viernes y todos los sábados y muchas veces días de semana con operativos masivos en un solo espacio, descuidando una comuna de 600.000 habitantes que todos sabemos cómo están las condiciones de seguridad. Hoy día la experiencia concreta de cualquier vecino de Maipú y de cualquier comuna es que muchas veces llama a carabineros o a los equipos municipales y no pueden llegar cuando corresponde porque no tenemos personal. O sea, ya nos faltan muchas manos para poder cubrir la enorme cantidad de fenómenos complejos que tenemos en la comuna. Tener que estar desgastándonos todos los días para ir a ser de guardia privado de un centro de eventos inescrupuloso, que no colabora, que burla la ley, que genera tiroteo y asesinato.
es lo que yo creo que estoy un poco en la línea de Francesco. Dan ganas de decir, pero ¿qué más tiene que pasar en este país para que podamos tener una facultad de decir algo que es de todo sentido común? Lo que todo el Ese mundo se lugar pregunta. no reúne las condiciones de seguridad para funcionar, pone en riesgo a todo el mundo, hay que cerrarlo. Y hay que cerrarlo y se acabó. Se acabó. Y si insisten Sí. en abrirlo una vez que está clausurado, porque también lo abren, bueno, se demuele, no sé. Hay que buscar, yo creo que, cosas un poco más concretas y efectivas, porque si no, más allá de que uno pueda entender el diseño institucional, las atribuciones, los resguardos de derechos, la experiencia del vecino de Maipú es que viene escuchando hace 10 años que Espacio Don Óscar es foco de delito, que matan Claro. gente, Que que hay matan balacera, gente. que el alcalde está Ya. en contra, pero ¿qué es lo que experimenta todos los viernes y sábados? Claro. Que sigue escuchando Claro. la música en Don Óscar, que sigue escuchando la ¿Y sabe qué es lo balacera más y que cada insólito? 6 meses se entera que mataron a una persona. ¿Sabe qué es lo Alcalde. más Esa cuestión no insólito, puede ser. alcalde? Que la ley valida un espacio de riesgo. Y eso es lo que estamos viviendo en Espacio Don Óscar. Le queremos agradecer, alcalde, Punto al por revés. esta conversación y ojalá que de una vez por todas se pueda hacer algo. Muchas gracias, Cristian. Vamos a retomar el Saludos, contacto alcalde, contigo en muchas cualquier gracias. minuto Pero no también. con ustedes, que el tema no Sí. frustra harto, pero vamos a seguir trabajando con hartas Sí. ganas por el Está espacio apasionado, los temas que tenemos en la apasionado. comuna, pero claro, es frustrante para uno, pero estamos dando la pelea. Sí. Muchas gracias, alcalde. Muy bien, Muy amable. gracias, alcalde.